Bienvenidos al podcast del proyecto Visiones Indígenas para la Justicia Climática, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en colaboración con Profonampe y financiado por el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional, IDRC, de Canadá. Yo soy Vale Soldevilla y esto es Financiamiento Climático Justo, Economías y Conocimientos Indígenas, un podcast donde exploramos las visiones, demandas y propuestas de los pueblos indígenas en Perú en torno al financiamiento climático y las economías indígenas. Hoy no viajamos a un solo territorio. En este episodio escuchamos a 3 líderes indígenas amazónicos que integran el Grupo Perú de Pueblos Indígenas, integrado por AIDESEP, CONAP y ANECAP, que viene impulsando propuestas clave para la justicia climática desde los territorios. Participan Oseas Barbarán, presidente de CONAP, confederación que impulsa el buen vivir y ha sido pionera en la gestión directa de financiamiento climático por parte de los pueblos indígenas. Julio Kusurichi, directivo nacional de AIDESEP, una de las principales organizaciones indígenas amazónicas del país, con un rol histórico en la defensa de los derechos colectivos y la autodeterminación de los pueblos. Y Fermín Chimatani, presidente de ANECAP, organización que representa a los pueblos indígenas que coadministran las reservas comunales junto al Estado, aportando una experiencia concreta de cogobernanza territorial. Desde el Congreso Red LAC 2025 en Chile, sus voces dan cuenta de un proceso colectivo que busca articular y promover el rol de los pueblos indígenas como socios en las soluciones a los efectos del cambio climático, así como la ejecución directa de financiamiento climático en sus territorios. Pero antes, los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú hemos estado en manos de algunas ONGs, intermediarios que hablaban por nosotros, que ellos son los que transmitían la voz de los pueblos indígenas de la Amazonía. La voz que escuchamos es la de Oseas Barbarán, en su participación en el panel Experiencias de Colaboración para contribuir al financiamiento directo a pueblos indígenas. Tenemos un equipo de clase A, un equipo multidisciplinario, liderado, gerenciado por la propia organización indígena. Y eso es muy importante, pero eso no implica que estamos dejando de lado también a las ONGs locales. Tiene que ser unas instituciones no gubernamentales que tenemos que tener como aliados estratégicos, ¿no? Porque solo los pueblos indígenas no podemos caminar a poco. Oseas enfatiza que la ejecución directa no es solo un logro administrativo, es una demostración de capacidad. Tenemos que demostrar a los cooperantes, a la cooperación internacional, a los bancos multilaterales, que los pueblos indígenas sí podemos trabajar. Que con los pueblos indígenas, los bancos, las instituciones que colaboran financieramente puedan trabajar y tener ese principio de confianza. Porque una vez cuando ellos transfieren, apoyan con fondos económicos a las organizaciones indígenas, tenemos que responder también con eficiencia. Eso es lo más importante. Es decir, también hacer perfectamente bien las cosas, las actividades programáticas de diferentes actividades del proyecto y también la parte contable, es decir, el uso adecuado de los recursos que asignan. Y finalmente, quedar bien. Señores, acá está el producto, acá está el resultado de nuestra gestión de las actividades. Sí, estas organizaciones son creíbles. Todo esto que nos ha contado Oseas es lo que ha impulsado la necesidad de formar el Grupo Perú. Ahora, en el tema de la experiencia, puedo decir que, por ejemplo, en el caso de Perú, hemos trabajado una propuesta llamado al Grupo Perú, entre AIDESEP, CONAP, que es una organización internacional de los pueblos indígenas, y ANECAP, que tiene que ver con todas las reservas nacionales. Esa es la voz de Julio Kusurichi, en el panel Aliados Estratégicos, Fondos Ambientales y Pueblos Originarios en la Gestión Territorial. El Grupo Perú de Pueblos Indígenas es una articulación política indígena que reúne a AIDESEP, CONAP y ANECAP. Surge como un espacio de unidad para construir propuestas conjuntas sobre gobernanza territorial y financiamiento climático. Y hoy se proyecta en la construcción de una red indígena de alcance jurisdiccional. Fermín Chimatani lo explica como una estrategia social financiera. Tenemos una estrategia social financiera. No. Entonces, donde nosotros tenemos identificado diversas fuentes de financiamiento, las potencialidades que hay, ¿no? Las oportunidades que hay, ¿no? Entre fondos climáticos, cooperación internacional, donantes, hasta incluso el sector privado, como el tema de red, con lineamiento de red indígena amazónico, y ahora que estamos construyendo esta propuesta de red indígena jurisdiccional y POSCES
en bosques de alta cobertura forestal y baja deforestación, que son las HTL. Entonces, pero son varios componentes que integran nuestra estrategia social financiera, donde estamos diciendo no, o insistiendo de que los fondos lleguen directamente para las acciones del territorio y no se queden tanto en el camino. El objetivo del Grupo Perú no es solo articular organizaciones, es replantear la forma en que se toman las decisiones sobre los territorios indígenas en la Amazonía. Ello se expresa en la cogobernanza, en la posibilidad de que los pueblos indígenas no sean consultados al final, sino que participen desde el inicio en la gestión, la administración y el cuidado de sus territorios ancestrales. La experiencia de las reservas comunales en el Perú, donde el Estado y las organizaciones indígenas comparten responsabilidades, muestra que otros modelos de gobernanza son posibles cuando el territorio se entiende como un espacio de vida y no solo como área de conservación. Desde ahí, el Grupo Perú impulsa propuestas como Red Indígena Jurisdiccional, que busca adecuar el enfoque de Red+ a los derechos, las prioridades y los enfoques de los pueblos indígenas amazónicos del Perú. El Red+ Indígena Jurisdiccional se aplicará en territorios de baja deforestación y alta cobertura forestal, en territorios indígenas, para que la cogobernanza no sea una excepción, sino una práctica reconocida y sostenida. Sigamos escuchando a Fermín, en el panel Gestión Compartida, modelos de cogobernanza con pueblos indígenas en América Latina, quien habló desde la experiencia concreta de las reservas comunales del Perú. El tema de gobernanza de las reservas comunales, que son nuestros territorios ancestrales, ha sido una expresión de voluntades, ¿no? De tomar una decisión, de poder conversar, ¿no?, con el Estado, ¿ya? Y una expresión que ha marcado un nuevo rumbo en la relación con los pueblos indígenas y el Estado. Entonces, creo que ha sido un acuerdo, ¿no?, expresado un contrato de administración por tiempo indefinido para siempre, donde se ha construido sobre la base de confianza, sobre la base de transparencia y de mucho enfoque de respeto a la interculturalidad, ¿no?, de respeto a las opiniones, de respeto a su forma a su propia forma de visión sobre el tema de la conservación de los pueblos indígenas. Pues creo que eso ha marcado un nuevo rumbo y donde también nuestros conocimientos ancestrales, nuestras prácticas de manejo sobre los bosques, la biodiversidad, ¿no?, la conexión con los espíritus del agua, de los bosques, ¿no?, se unen, digamos, con este aparato de políticas públicas ambientales y de conservación, ya para conservar la vida, ¿no?, y también promover la vida plena de los pueblos indígenas. Y el cogobernanza, con la gestión compartida, la corresponsabilidad, es una expresión legítima también de reivindicación territorial. Fermín habla de la cogobernanza y defiende que esta no solo debe entenderse como una administración compartida, sino como una reivindicación territorial. Entonces tiene que ser una decisión que compartamos ambos y que los pueblos indígenas tengan una participación plena y efectiva en la creación y también post-establecimiento. Entonces eso es importante. Y lo otro es, el camino no ha sido fácil, ¿no? Ha sido fruto de trabajo, de diálogo, de estrategia, también de movilizaciones, de protestas, pero finalmente creo que no ha sido un camino sencillo. Entonces creo que es importante que en nuestro país ha dado un paso importante en la implementación de políticas públicas ambientales y de conservación, donde nosotros buscamos que el tema de la conservación de los pueblos indígenas seamos socios y los simples beneficiarios. Entonces, cuando eres socio, tienes sus compromisos, tienes una responsabilidad, no un trato igual, un diálogo en igualdad de condiciones, pero tú, cuando eres beneficiario, ahí no decides. Muchos no entienden que para nosotros como pueblos indígenas el territorio es la base fundamental de nuestra existencia, pero de nuestra futura generación. Ese es el territorio, ¿no? Y por eso es que en el caso peruano, 35 líderes muertos por defender
su territorio o defender la Amazonía. Pero porque el territorio, digamos, ahí está todo lo que necesitamos, ¿no? En palabras así comprensibles, nuestros abuelos decían, ahí está nuestro mercado, ahí está nuestra farmacia, ahí están pues nuestras piscigranjas. O sea, sin recursos vamos a una quebrada y ya estamos sacando pescado, nos estamos alimentando. O sea, por eso es importante para nosotros el territorio, ¿no? Pero un territorio no depredado, sino un territorio con todos los recursos que tiene. Entonces, y las alianzas es importante porque visibiliza qué es lo que queremos, ¿no? Y cuando hablamos de territorio, hablamos de Amazonía, no solamente estamos pensando para nosotros, sino estamos pensando mucho más allá, para los ciudadanos del planeta. Y eso es lo que nos deben ayudar, ¿no? Los aliados que estamos encontrando, bastantes aliados, ¿no? Pero lo importante es comenzamos, ¿no? Digamos, una alianza estratégica con Profonampe como la institución que nos va a ayudar a administrar el fondo, pero es necesario que visibilice o se trabaje fortaleciendo a la administración de las diferentes organizaciones, porque si no fortalecemos las organizaciones, ¿no? Nuestros gobiernos, si hay organización débil, si hay organizaciones que no tienen, digamos, un aparato administrativo contable con mucha seriedad, entonces es necesario de este financiamiento directo, pero fortaleciendo el aparato administrativo, contable y financiero de las organizaciones indígenas, ¿no? Para que tenga una estructura mucho más fuerte, y ahí creo que es importante el apoyo de los aliados. Para Julio Kusurichi, las alianzas son estratégicas, pero la autonomía es el horizonte. Ese tema de racismo y discriminación, eso miramos bien desde un sistema, y por eso ahí, en el caso peruano, está habiendo un tema importante de trabajar, ¿no? Los gobiernos territoriales autónomos, ya por pueblo, porque lamentablemente nuestra Constitución nos ha cuadriculado de pueblos, nos ha dicho en comunidades. Entonces ahora estamos nosotros mismos haciendo otra iniciativa de trabajar ya por pueblos, que llaman gobiernos territoriales autónomos con su propia, digamos, tema de justicia, un tema de educación, ¿no? Tema de salud. O sea, no es que se asuste el gobierno que vamos a ser otra nación, no, sino en su territorio, con, digamos, su propia, digamos, cosmovisión, utilizar los conocimientos que tenemos, ¿no? Entonces creo que eso es un tema sumamente importante, pero del racismo, de la discriminación, ¿no? De lo más antes no había discriminación, o sea, no había leyes, pero había pues códigos, ¿no? De generación en generación que te ponía, digamos, ser respetuoso, te ponía, digamos, no mentir, te ponía en ayudar a los que están viendo que están haciendo algo. O sea, eso es la ideología, el principio de los gobiernos territoriales autónomos en el Perú. Gracias a Oseas, Julio, Fermín y a todas y todos los líderes indígenas que han alzado sus voces, brindando análisis y conocimientos para estos episodios. Este podcast fue producido en el marco del proyecto Visiones Indígenas para la Justicia Climática, un proyecto de investigación-acción de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Diego Portales en Chile y The Nature Conservancy, con el apoyo del Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional IDRC de Canadá. El podcast es resultado de una colaboración sostenida con Profonampe, desde REDLAC 2023 en Cusco hasta REDLAC 2025 en Chile. Gracias a ustedes por escucharnos y acompañar este diálogo. Este fue el último episodio de Financiamiento Climático Justo, Economías y Conocimientos Indígenas. Nos escuchamos pronto.